Bueno, hoy vamos a hablar sobre gestión de la información científica. Es un elemento que incluye muchas cosas. Digamos que esta segunda unidad temática va a estar separada de dos formas. Esta parte que es un poco más teórica, de enseñarles cómo buscar información, cómo concebir la búsqueda de información, y una actividad un poco más práctica, la semana próxima, que es el uso de los gestores bibliográficos. Pensaba hacerla en uno solo, pero dada la importancia que la búsqueda de información, preferí separarla y desposarla en dos partes, darles, digamos, más esta parte teórica y dejarle algunas cuestiones más para hacer la próxima semana una parte más desde lo práctico. Bueno, vamos a hablar de fuentes confiables de evidencia, planteamiento de pregunta clínica, pregunta de investigación, medicina basada en evidencia o enfermería basada en evidencia, como quieran comentar, búsqueda de una base de datos bibliográfica, la utilización y selección de la evidencia científica de calidad, y algunos elementos importantes. Bueno, primero hay que pensar cuando se busca o se gestiona información, porque a veces buscamos información no solamente para los artículos, a veces para preparar alguna actualización, prepararnos para algún tema, o desde algo responder para una actividad o alguien que nos pide información de un tema. Es decir, no sé, voy a decir un nombre al azar, sé que la conozco, tengo cierto nivel de confianza. Entonces, Lorena Bracamonte me pide, profe Javier, ¿tenés bibliografía sobre esto? Bueno, cuando alguien me pide información, cuando alguien me pide que yo gestione información para cualquier tema o cualquier elemento, ¿qué yo tengo que tener en cuenta para sugerirle o enviarle? Bueno, ¿de dónde yo saco la información? ¿Qué es el elemento más importante? ¿Bien? En este sentido, la Asociación de Bibliotecas Médicas en los Estados Unidos sugiere que se tengan en cuenta varios elementos cuando uno mira de forma crítica si una fuente de información desde el punto de vista científica es confiable. En primer lugar, ver quién patrocina el sitio web. Cualquier sitio web, ya sea desde una base de datos científica, porque igualmente hay bases de datos que son pseudocientíficas y agrupan revistas que son abierto-creadoras, que no tienen ningún tipo de calidad. Es importante asegurarse que los servidores de los sitios o, digamos, quién patrocina el sitio, porque a veces no siempre es una base de datos, siempre Cielo, PubMed, etcétera. A veces es el sitio de una asociación científica, de una universidad. Es importante decir, bueno, esta información está publicada en el sitio oficial de ABC. Entonces yo doy credibilidad porque está obviamente certificada de alguna manera todo lo que está y es responsabilidad de decir que es una asociación científica. O es de la universidad tal, o es de una base de datos. Es importante y es lo primero. En segundo lugar, un elemento no menor. Bueno, ¿está actualizado el sitio o la base de datos? Y se ha actualizado recientemente, recibe información recientemente, o está todo, digamos, muerto de 2016, 2015 o 2018 y nunca más se actualizó. Es otro elemento porque a veces, cuando las cosas no se actualizan, realmente pierden mucho valor dado el conocimiento y la expansión de la información que es constante. Por otro lado, la información que está publicada de manera general se basa en hechos o representa opiniones. Es decir, si representa opiniones, bueno, las opiniones de quién están certificadas. Y esto me refiero a veces los mastrandos o cualquier, de manera general, se incluye información de, a veces citan una página web X, que a veces no está ni siquiera el autor de quien firmó, es decir, lo que publicó, dice, publicado por Armin, listo, el administrador del sitio, pero ¿quién es? Es decir, ¿dónde pertenece? ¿Quién es esta persona? ¿Dónde está su sitio? ¿Bien? Entonces, esta persona además es un profesional, ¿dónde trabaja? Es importante y no menor. Por otro lado, si el sitio está desarrollado para profesionales médicos, profesionales de la salud, esto es una presentación
digamos, que eso está, la biblioteca médica, van a se sienta ofendido, discriminado, es decir, está diseñado para promocionar la salud, profesional médico de manera general, o para el público. ¿Por qué? Porque muchas veces el lenguaje cambia, la profundidad del contenido y lo que se dice cambia. A veces usan información de un sitio muy bueno, y puede ser hasta, no sé, de John Hopkins o cualquier otra institución que tiene mucho prestigio y que hace mucha comunicación y divulgación de la ciencia, pero usan el sitio del paciente. Entonces el lenguaje es muy básico, el lenguaje realmente es muy poco científico porque está hecho para el paciente. Esto es lo primero que uno debe tener en cuenta cuando consulta cualquier información científica. Bien, ahora vamos a ver. Mi recomendación es que siempre, en el ámbito de la salud, uno debe ubicarse, uno debe utilizar bases de datos científicas, y debe adaptarse a eso, a leer artículos científicos, si uno quiere sobre el tema, no buscar en Wikipedia, y buscar una revisión del tema. Siempre hay en bases de datos que son en español, hay siempre de un tema determinado, no sé que sea muy muy nuevo. Es importante y no menor que uno pueda, o que ustedes puedan, porque eso también le da calidad profesional a lo que ustedes comparten, lo que ustedes hacen, y deja mucho decir de qué ustedes son. No es que sea menos por eso, pero esto le da una mayor puesta en valor a todo, y da mayor sustento a todo lo que ustedes quieren plantear, decir y comunicar. Bueno, lo primero que hay que pensar es que, como dice Mace, una de las frases, de tantas frases críticas que tiene, dice: una falacia de la ciencia moderna es pensar que la investigación científica es una mera aplicación de un conjunto de técnicas. No, la investigación es mucho más que eso. Es un estado de mente, actitud, condición y organización personal y colectiva que se vale de técnicas para contestar una pregunta científica. ¿Qué significa esto? Que bueno, no por seguir el método científico o no por seguir, digamos que todas las clases como vamos acá, van a salir los artículos. No. Cada uno lleva su dinámica, la forma de escribir, los elementos que puede tener, en la mayoría los hemos visto, y cada uno tiene, bueno, sus particularidades. Y el avance es diferencial. No solamente basta con aplicar de forma mecánica el método científico, sino es también de que pensar en ¿para qué sirve esto? ¿Qué es lo que quiero hacer? Lo primero, cuando me he reunido con las personas que me han solicitado la tutoría y hemos concretado la tutoría de manera general, bueno, lo primero es, bueno, ¿qué es? ¿Dónde trabajas? ¿Y qué es lo que quieres hacer? Y después empiezo a preguntar otras cosas y vamos viendo eh, cómo lo pueden ganar. En este sentido, pensar que lo primero que usted debe tener en su cabeza es una pregunta de investigación. Es decir, es ¿qué yo quiero hacer? Y para eso, una de las formas clásicas que se usa en la medicina base de evidencia, en la enfermería base de evidencia, y en cualquier elemento donde uno quiera dar la mejor intervención para el paciente, de acuerdo a la información que está disponible, se debe usar una estructura de pregunta que se llama pregunta PICO, pregunta clínica o pregunta de investigación en salud. PICO por paciente, intervención, comparación, resultado. Este, esto, porque está en inglés, o desde outcome, que es resultado en inglés. Y agregamos recientemente, o se agregó recientemente la T, que es el tiempo, porque a veces las intervenciones o los resultados de las intervenciones varían y tienen una variación significativa de acuerdo al tiempo. Porque muchas veces hay intervenciones que buscamos una respuesta o un resultado agudo, o digamos en un periodo de tiempo, y otras veces un resultado mucho más, digamos que alargado en el tiempo, más de lo crónico, larga evolución, etc. Entonces eso también cambia lo que buscamos, por qué lo buscamos y qué queremos con esa información.
Hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿O vamos bien hasta acá? Todo bien. Todo bien. Bien. Perfecto. Bueno, la pregunta pico, ahora vamos a ver cada uno de los elementos. Primero, la población en este es a quién va dirigido la intervención o qué grupo de pacientes, o si son personas sanas, o si son pacientes pediátricos, adultos mayores, en un rango de edad, en un sexo determinado, con ciertas condiciones, comorbilidades, ¿bien? Entonces son pacientes que tienen esta enfermedad, son pacientes que tienen estos antecedentes, son pacientes que tienen esta evolución determinada. Eso es lo que se refiere con población, ¿bien? No es como la población, ya vamos a ver de los estudios de cómo definimos población y muestra. Esta es la intervención que vamos a hacer, a qué población está dirigida, ¿bien? Son pacientes que no se tienen cara, tienen lesiones, no tienen infecciones nosocomiales, etc. Población. Después tenemos intervención. La intervención es la acción que vamos a ejercer, que no siempre es una acción farmacológica, no siempre es la administración de un fármaco o un medicamento. A veces puede ser una técnica, desde una cura o la aplicación de un cuestionario determinado, o la evaluación de un conjunto de indicadores, o la administración de un fármaco, obviamente, o una técnica quirúrgica, o no sé, una técnica de limpieza o de X determinado, porque a veces la población puede ser una operación macro, digamos, de, no sé, algo que tiene que ver desde el punto de vista de gestión institucional. Entonces, esa intervención es la acción que yo voy a hacer sobre el paciente, ¿sí? Sobre la población determinada, que puede ser pacientes o personas sanas, dependiendo del tema. Bien, es donde yo voy a evaluar después los resultados después de esa intervención, primera intervención. Comparación, que es opcional, que significa comparación que sea opcional, bueno, que no siempre que tengo una intervención tengo una comparación. La comparación es una contrarreferencia. Si yo quiero decir, bueno, voy a comparar esta intervención farmacológica, este fármaco, esta intervención quirúrgica con, es decir, la clásica, una clásica con una nueva. Entonces acá donde se pone, no sé, en la población supongamos que sea pacientes con diabetes mellitus. En la intervención es el, el uso eh, de, no sé, un fármaco nuevo, no sé, de los SGLT1, ¿bien? Que son unos fármacos que son relativamente de nueva intervención, y la comparación es relativamente, vamos a compararlo con la administración directa de, no sé, insulina. Entonces, yo tengo una intervención que quiere evaluar unos resultados, vamos a ver más adelante, y tengo dos fármacos o dos intervenciones. Puede ser pacientes en la población, pacientes que tienen, no sé, una patología determinada. La intervención puede ser un tipo de intervención quirúrgica, que sea, no sé, cópica, etcétera, y la comparación puede ser una intervención quirúrgica que sea mínimamente invasiva. Es decir, depende, obviamente, de cada uno del tema, pero es opcional. Muchas veces no tenemos comparación. Simplemente hacemos una intervención en un conjunto de pacientes. Bien. Y por último tenemos los outcomes o resultados. Los resultados son los indicadores que yo voy a evaluar en después de aplicada la intervención, y su comparación, obviamente, como contrarreferencia. Esto puede ser, no sé, disminución de la estadía hospitalaria, disminución de la mortalidad, aumento de la mortalidad, disminución de algunos eventos, sobre todo eventos adversos, o bien, ciertos indicadores que yo quiera.
no siempre tiene que ser desde el punto de vista clínico, no siempre tiene que ser desde el punto de vista de laboratorio, pueden ser otros indicadores, ¿bien? Todo lo que yo quiera evaluar y va a responder para ver si esa intervención tiene una seguridad o no. ¿Se entendió hasta acá? Pregunta Pico. Población, ¿a quién va dirigido? Intervención es la acción que vamos a hacer. Comparación es la acción que va a ser de contrarreferencia, de control, y el resultado o outcome es lo que yo voy a evaluar para ver si hay una acción que tiene un, digamos, impacto o no. ¿Está bien? ¿Preguntas acá? No. Bien. Bueno, entonces, te dirán, bueno, ¿qué tiene que ver esto con la búsqueda de información? Es que realmente para usar y tener una buena estrategia de búsqueda es necesario tener o sentir cierta necesidad, bien como la necesidad que a veces se siente por otra persona, acá es, bueno, la necesidad de decir, bueno, yo tengo bien claro qué quiero hacer y qué no quiero hacer, o qué quiero hacer y sobre qué población quiero hacerlo. Eso es lo más importante, porque si uno no tiene claro esto, después es muy difícil poderlo proyectar y poder gestionar la información y sobre todo después se nos hace muy complicado en el sentido de que tenemos mucha información y no la podemos procesar y después terminamos usando cualquier cosa. En este sentido, para que una estrategia de búsqueda lo que busca es eh, es lo más importante o lo que se debe hacer es tener o tener bien claro lo que vamos a hacer desde el punto de vista objetivo, claro y preciso, porque así debe ser nuestra estrategia de búsqueda. Obviamente, tenemos que tener también en cuenta si la base de datos o la web es confiable y si está actualizada. En este caso, se van a hacer algunas definiciones desde el punto de vista lógico. No es que tenemos que hacer este checklist como si fuéramos un piloto de avión, sino tenerlo claro. Saber qué información buscar o qué ignorancia o qué falencias tengo y qué buscar sobre el tema. Acá le hago un parate importante. Usted para buscar información tiene que saber del tema. Si usted necesita, usted tiene que hacer una búsqueda a veces, muchas veces para después hacer una búsqueda de información profunda sobre un tema determinado, usted debe buscar, no sé, una revisión bibliográfica que les dé información general para poder ubicar. Si usted no tiene ubicación del tema desde el punto de vista conceptual, es muy difícil que usted pueda proyectar igualmente una búsqueda adecuada y proyectar preguntas de información adecuada. Por otro lado, ¿cuál es el ámbito de relaciones del tema? Es decir, ¿es el tema principal o vamos a buscar un subtema, a ver, no sé, de un tema grande o de seguridad del paciente? Solamente quiero, que es un tema obviamente muy macro, que tiene muchos elementos, solamente quiero lo que tiene que ver con la identificación del paciente, los brazaletes específicamente. Entonces, en ese sentido, un segundito. En ese sentido, es importante decir, bueno, yo necesito directamente ese subtema o necesito del tema macro, o necesito generalidad del tema macro, pero particularmente de ese subtema. Por otro lado, ¿dónde voy a buscar? Que ahora vamos a ver en las bases de datos bibliográficas y tiene encargado en el campus, era una persona que estaba pendiente de matricular en el curso, hasta ahora hay 92 matriculados. En el curso tienen muchas bases de datos y tienen muchos tutoriales. Esto es aprender de tutoriales, ir practicando y buscando. Es la mejor forma. No hay otra, aunque yo dé 1000 clases. ¿Dónde buscar? Bueno, ¿dónde está la información? Está en el sitio web, está en una base de datos bibliográfica, está, no sé, en libros, etc. Bueno, ¿con qué herramienta buscar? Ahora tenemos internet y la información está obviamente a un clic. ¿Cómo hacerlo? Es decir, ¿qué criterios? ¿Cómo vamos a
qué palabras clave vamos a usar, como indicadores, operadores lógicos, booleanos, etcétera. Eso lo vamos a ir viendo. Y qué puntos o ámbitos temáticos. Es decir, vamos a focalizar en un sexo determinado, en un ámbito geográfico, en una cuestión que tiene que ver con un grupo de pacientes o subdeterminar un rango de edad determinado. Y todos estos elementos debemos tenerlos en cuenta bien claro cuando tenemos que buscar o cuando queremos buscar información. Bueno, para buscar información es más importante ser estratégico que poseer muchos conocimientos sobre búsqueda de información y sobre informática. Entonces, ¿qué significa? Que hay que articular bien la estrategia de búsqueda para poder encontrar o tener una información o la información obviamente con mucho más certeza. Acá les presento de nuevo, una vez más, las bases de datos bibliográficas principales. Muchas de estas bases de datos son de pago, pero las que están gratis, como esta, Cielo, Redale, Pubmed, vamos a ver acá, y hay otras que esto, acá está, Redale, acá Screen, es lo que no lo podemos robar, y ya lo vamos a ver. Esta es lo que no podemos hacer de forma alternativa. Con esta podemos tener una gran evidencia científica y podemos nosotros, digamos que acceder a un volumen de información que es muy importante. Nadie puede decir, o yo tenía una jefa que me decía, no me puedes decir que no hay información sobre el tema. Sí hay información del tema. O no buscaste, o no lo hiciste, o no te interesó o no lo tuviste que hacer, pero de información del tema siempre va a haber información actualizada. Bueno, lo primero es entender cómo funcionan las bases de datos bibliográficas. Y lo primero, para entender cómo funciona y después nosotros podemos comunicar adecuadamente con ellos, es saber qué son los tesauros. Los tesauros son el lenguaje estandarizado que se hizo porque la literatura en la ciencia de la salud, de manera general, y no solamente en la ciencia de la salud, en todos los ámbitos de la ciencia, es muy heterogénea. A veces un término se puede usar desde el punto de vista lingüístico con diferentes contextos, e incluso muchos términos determinados o áreas o ámbitos tienen diferentes clasificaciones. Todo esto introduce una gran variabilidad. Para eso se crearon los tesauros, y los tesauros se fueron especializando. El tesauro de UNESCO, hay otros grupos de tesauros, pero en la ciencia de la salud tenemos dos grupos de tesauros importantes. Los descriptores MES, que son los Medical Subject Heading, que son los planteados por la Biblioteca Médica de los Estados Unidos, que está en inglés, y los descriptores DEX, son los descriptores en ciencia de la salud planteados por el BIDEM, que es el Centro Latinoamericano de Información en Ciencias Médicas, que es una dependencia de la Organización Panamericana de la Salud que se encuentra en Brasil. Lo bueno de estos términos es que es un lenguaje que está estandarizado y permite es un lenguaje que está estandarizado y lo que nos permite es encontrar información a partir de lo que se encuentran las palabras clave de los artículos y los términos de indexación. En este sentido, los DEX en 2022 tienen una última versión que lo bueno es que integra los MES y se actualiza de forma automática. Entonces, para aquellos que tienen cierta limitación con el idioma inglés, más allá de que hay traductores, usando los descriptores de la salud podemos encontrarlo en español, inglés, portugués y francés en algunos casos. Ahora vamos a ver cómo funciona, cómo se busca, etc. Bien, hasta aquí alguna pregunta, alguna duda, alguien que se anime a algo, no se entiende nada. A ver. Disculpe, profe, entonces lo que nos conviene es utilizar, si no sabemos muchos idiomas, ¿el DEX sería más recomendable o el MESH? Ahí no le entendí bien. A ver, espera.
Lo más recomendable, a ver, yo siempre digo que las mejores cosas son las que resuelven tu problema. Y no es porque sea el suyo específicamente, sino el de todas las personas, ¿sí? No sé, las computadoras, todo, ¿bien? El auto, etc. Las relaciones interpersonales. Entonces, yo lo que digo es que actualmente los escritores DEX están actualizados de forma dinámica y se van actualizando automáticamente con los meses. Usted puede usar el mes si domina inglés y está bien. Pero yo les digo que los escritores DEX estar actualizados y estar en español, se hace más fácil para nosotros, al menos los hispanoparlantes. Ahora vamos a ver en la práctica cómo funciona. Yo primero voy a dar todo lo conceptual y voy a después grabar algunos elementos para decirlo. ¿Está bien? Para que puedan entender. ¿Se entendió? Sí, profe, gracias. Acá, no, vamos a hacer al revés. Vamos a ver primero los descriptores para... No entendí qué dijo sobre las palabras claves. Ahora vamos a ver, esto. Vamos a ver. Listo. Tienen el curso. Lo voy a plantear así para que lo puedan ver mejor. Tienen este segundo módulo y tienen todos los enlaces. Bien. Tienen descriptores MES, de DEX y MES. Vamos a ver primero los descriptores en ciencias de la salud. Bueno, los descriptores en ciencias de la salud, que acá tienen el enlace, vamos a buscar un artículo cualquiera. Todos están, y esto es un artículo científico. Hasta ahí todos vamos bien, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Bueno, este no tiene resumen. Vamos a buscar otro. Espera. Buscar otro porque este no tiene resumen. Espera. Me digo a pulsar acá porque si no, no voy a terminar nunca. Bueno, ¿qué mejor ejemplo que usar? Esto tenemos un artículo, ¿bien? Y tenemos, este es el título, en español e inglés, ¿bien? Y acá tenemos el resumen, ¿bien? Al final del resumen siempre tenemos las palabras clave. Hasta ahí todos van conmigo, ¿no? Hasta ahí vamos todo bien. ¿Sí? ¿Se entendió acá? Sí. Perfecto. Entonces, esto, cuando tenemos un artículo, bien, cuando tenemos un artículo, tenemos siempre las palabras clave. Estas palabras claves se usan para indexar, y son los que usan las bases de datos bibliográficas, que vamos a ver más adelante, para recuperar la información y clasificar los artículos. Bueno, ¿de dónde se sacan estas palabras clave? No es del título y no se escriben, digamos, espontáneamente. Se sacan acá de los descriptores en ciencias de la salud. Por ejemplo, vamos a poner un determinado, o sea, para que vean infección. ¿Cuántas
Es decir, hay 170 descriptores, obviamente no podría, tendría que usar 2 clases para poder describirlos cada uno. Acá, 170 términos, la idea es ir directamente cómo se ordena, se clasifica, vemos sobre un tema determinado. Yo voy a poner algo un poco más general porque puedan entenderlo mejor. Voy a poner acá diabetes. Sí, acá que hay 23 descriptores, tampoco los voy a describir los 23. La idea es que vean que de cada uno de los descriptores tengo, por ejemplo, este es un descriptor, es decir, específicamente complicaciones de la diabetes. Y vamos a ver más adelante, ¿por qué? Porque podríamos tener diabetes y complicaciones. No, complicación de diabetes es un término, es un descriptor que nos va a recuperar directamente artículos sobre este tema específicamente. Acá en los descriptores DEX, que tenemos un buscador básico, entonces, como en todo, tenemos el descriptor en español, los términos alternativos, que son los sinónimos de ese término. Tenemos el descriptor en inglés, que es lo mismo que el mes, lo que acá está, obviamente está en esta plataforma, los sinónimos en inglés, el descriptor en portugués con sus sinónimos y el descriptor en francés casi nunca tiene sinónimo, porque está, digamos que es lo más limitado y lo que está más en desarrollo actualmente. ¿Hasta ahí vamos todo bien? O sea, profe, que ahí ponemos solamente la palabra, por ejemplo, usted puso diabetes y no con otra variable, no unido a 2 variables, sino solamente de diabetes, yo tengo que elegir uno de los términos que me lo logre describir, Sí. que puede estar compuesto o no. Ahora, no, ahora vamos a ver, primero vamos a ver el descriptor y después vamos a ver ecuaciones de búsqueda. Lo primero, para hablar de ecuaciones de búsqueda, tengo que tener descriptores para poner. Ahora, eso que nos plantea es un poco más de ecuaciones que lo vamos a ver en unos minutos más adelante. ¿Bien? Supongamos, está bien, yo voy a quedar acá con, acá dice diabetes gestacional, diabetes insípida, incluso tiene, mira, diabetes insípida e insípida nefrogénica, diabetes insípida neurogénica, que son 2 patologías diferentes. Entonces vemos que hay 3 descriptores para algo que podría tener uno solo. Lo que quiero es que sepan o que entiendan que una cosa son las palabras claves que uno puede tener o plantear, y otros son los descriptores como están en la base de datos, en la base de datos. Dice, las palabras claves que busco son las variables del título de trabajo. Sí y no, puede ser otros términos también que se incluyan. La idea es que me permita incluir. Ahora vamos a ver cómo estructuramos una búsqueda de información, pero primero tengo que Hola, saber... tengo Sí, una duda. dígame. Se me Sí. armó duda. O sea, ¿qué diferencia hay entre la palabra clave y el descriptor? Es que realmente las palabras clave deberían ponerse siempre por descriptores. Ah, hay que buscarlas por los descriptores, no ponerlas como nosotros las ponemos aleatoriamente en función de lo que dice. No, eso en función de lo que dice el título, eso es improvisación clave, ¿me entiendes? No, el título no, el trabajo. O el tema, vamos a poner acá, mira acá, por ejemplo, igual yo no voy a leer el paper, pero esto lo que se hizo fue comparar las competencias en el área de neonatología, competencias propias y cruzadas en neonatología y obstetricia, y ven que acá las palabras clave, todas estas son descriptores, ¿bien? Porque lo correcto para cualquier trabajo, de lo más sencillo hasta lo más, cualquier resumen, las palabras claves en el área de la salud son descriptores. Deberíamos usar descriptores, ¿está bien? Es lo correcto. Porque así es que se clasifica adecuadamente y se entiende mejor la base de datos bibliográfica para buscar información, que eso lo vamos a ver en unos minutitos, ¿está bien? Perfecto, gracias. Sí, perfecto. Ahora entendí. Bien, perfecto. Entonces, los descriptores tienen además, no voy a, porque van a tener, podemos darle acá en ver más detalles, que esto lo vamos a ver para qué lo vamos a usar más adelante. Acá tienen
bueno, tiene todo descrito en español, inglés, portugués. Los alternativos, esto código jerárquico, que es de dónde proviene, eso no hace falta. El descriptor mes, directamente podemos acceder. Acá, directamente, al descriptor mes. Yo no voy a hacer mucho hincapié en el mes, hay un tutorial para eso. Acá está, mes, y cómo buscar el mes. No voy a esto, porque además no puedo darlo todo en la clase. Tiene una nota de alcance que es como una conceptualización del término, y tenemos lo que se llama calificadores. Los calificadores son subdescriptores que me permiten ser más específico en la búsqueda, y siempre se usan con una barra así, con esta de acá. Es decir, no sé cómo se llama esto, es slash, pero ¿cómo se llama en español? El slash es barra, ¿no? ¿Cómo se llama en español? Barra. Cualquiera que me... Barra, bien. Cualquiera que me ve dice, no, el vino nació en Estados Unidos, no. Barra No, invertida. es que... Ah, bueno, está bien. No, es que se dice de diferentes maneras, en diferentes lugares. Entonces, bueno, los calificadores me permiten, y ahora lo vamos a ver en una estructura de búsqueda, ser específica de unir otro descriptor, adosarlo a ese descriptor. Por ejemplo, voy a poner acá, por ejemplo, tengo este descriptor que es diabetes estacional, se usa de la siguiente manera. Si yo quiero tener un descriptor específicamente, un subdescriptor de la epidemiología de la diabetes estacional, pongo así, y estoy diciendo que esta palabra clave o este descriptor me busca solo va a buscar la epidemiología de la diabetes estacional. Bien, ahora vamos a ver cuando integremos la estrategia de búsqueda. ¿Se entendió? Acá hay un montón de eso, sé que tienen que practicarlo. Hasta ahí al menos conocerlo conmigo. Muy bueno. Es muy Bien, bueno. bueno, vamos a, la idea es que aprendan, así que, y bueno, si lo sienten que es muy bueno, me alegro. Bueno, los mes, lo mismo, lo que está en inglés. No voy a hacer hincapié para eso, ¿bien? Porque si no, estaríamos 2 noches acá. Bueno, ahora vamos a ver cómo vamos a, ¿viste? Cómo nos vamos a comunicar con la máquina, con el buscador, para que nos puedas recuperar o podamos recuperar información. Para eso se usan los que se llaman operadores lógicos o booleanos, porque fueron propuestos por un bibliotecario que es de apellido Boole. Por eso, sí, no es booleano, sino booleanos. Bien, entonces, pero me gusta más decirle en español, usted españolizar las cosas como van, decirle operador lógico, bien, que es lo más adecuado. O hacer lo que se llama ecuaciones de búsqueda, no son ecuaciones diferenciales, sino ecuaciones de búsqueda. Para eso vamos a tener 3 operadores básicos, que con eso vamos a resolverlo todo. Hay un montón más, pero solo quiero al menos que sepan estos 3. Después le voy a poner un montón más para el que quiera profundizar. Esto, viste, cada cual puede llegar al nivel de conocimiento que quiera. Entonces, primero, operador de intersección, que es AND, de I en inglés, operador de unión, OR, que es O en inglés, NOT, que es de exclusión, y ahora vamos a ver cómo se comporta cada uno. Yo lo traje con estos términos, que si bien no son del ámbito de enfermedades infecciosas, pero son bastante fáciles de entender. Bien, ahora los voy a ir explicando cada uno. ¿Hasta ahí vamos a ir conmigo? Sí. Perfecto. Bueno, supongamos que tengo estos 3, digamos, áreas que es siempre, o operadores, perdón, palabras claves o términos que van a tener cierto solapamiento, ¿no? Es decir, van a intercambiar o compartir elementos en comunes. ¿Para qué me van a servir, o para qué va a servir el primer operador, que es el operador OR, el que vamos a ver? Es el que tiene más amplitud. ¿Qué significa? Va a tener esto
o esto o esto. Me va a incluir, va a ser el menos selectivo. Me va a incluir, acá como esto lo indica, todo lo que tenga estos tres términos o palabras claves o descriptores. Está en español, en inglés, en portugués, en francés, donde sea. ¿Está bien? Cada vez que aparezca estos tres, ya sea individual o entre ellos, va a recuperar toda la información. Es lo menos o lo menos restrictivo que hay, cuando tenemos muchos elementos. ¿Está bien? A la vez. Vamos a incluirlo todo. ¿Se entendió hasta acá? Sí. Bien. En segundo lugar tenemos el operador, este que es más selectivo, que es el AND, que es de I. Este solo va a tomar la fracción que sea común, en este caso a los tres descriptores o palabras clave, que es esta fracción, obviamente, esta fracción de acá. Es más restrictiva, es donde haya una intersección, donde haya puntos en común, en este caso de estos tres términos, tabaquismo, masculino y adolescente. ¿Se entendió? Es restrictivo. Limita a que haya una intersección. ¿Se entendió acá? Sí. Bien. A ver. Y después tenemos, en tercer lugar, el operador NOT. Es un operador de exclusión. Es decir, no quiero esto. No a algo, a un elemento. Acá miren la ecuación. Tenemos tabaquismo y adolescente. Bien, tabaquismo y adolescente. Tiene esta intersección acá, ¿no? ¿Acá se entendió? Hasta esta parte de la ecuación vamos bien. Sí. Bien. Sí. Y tenemos not femenino. No es porque haya nada en contra de la mujer, sino que hay una limitación dentro de esta intersección que teóricamente sería algo así, donde esta parte no la queremos. ¿Bien? Estamos haciendo una limitación dentro de esa inclusión selectiva, de una exclusión, en este caso, de una parte. Por ejemplo, esto lo podemos usar cuando no queremos un grupo de edad, o no queremos un género determinado, o no queremos un grupo de pacientes, o por ejemplo, cuando no queremos, por ejemplo, podemos poner, no sé, tabaquismo, no, adolescente no, porque puede ser, no sé, tabaquismo, no animales, ¿bien? Y donde no va a incluir ninguna investigación, o las investigaciones que incluyen animales de experimentación, o tabaquismo no adulto mayor. Entonces solo quiero las investigaciones que, todo excepto, o tabaquismo no embarazada, a veces se usa, no sé, diabetes no diabetes gestacional. Entonces tengo todo el resto de los tipos de diabetes, porque la diabetes gestacional se comporta de una manera muy particular, ¿no? Diabetes no, diabetes insípida, no diabetes gestacional, porque, bueno, voy a tener solo el resto de los tipos de diabetes, no sé, LADA, etcétera, que el tipo 1, tipo 2, que tienen un comportamiento diferente y una etiopatogenia y un manejo diferente. Entonces, la idea es que con estas tres combinaciones uno puede ir jugando y creando sus propias ecuaciones de búsqueda, y es como va a entender las bases de datos bibliográficas. ¿Hasta ahí se entiende? ¿Van conmigo? ¿Alguna pregunta, duda? Esto es sumamente importante. Sí, profesor, tengo una duda. Sí. No básicamente de esto, pero está relacionado. Cuando yo voy a elegir estos descriptores, ¿cómo los elijo? ¿Hay alguna estrategia, por ejemplo, que yo me base de mi objetivo, de mi problema, de mi título? Porque a veces me da duda de cómo seleccionar, qué sé yo, me imagino que tiene que ver con una variable principal, con mi población, pero ¿hay alguna estrategia así como bien específica para no errarle?
No, a ver, si usted tiene, si usted tiene para acá, voy a ir atrás. La mejor estrategia para no errarle es armar una pregunta pico. Si usted tiene bien dirigido cuál es su población, cuál es su intervención o qué es lo que quiere comparar y cuál es el resultado que usted espera o cuáles son los elementos que usted quiere evaluar, usted no le va a errar. Después es unir esto claramente. Vamos a suponer, acá yo les voy a poner, vamos a ir un segundito al Word. Bien. Supongamos que yo tengo, voy a poner pacientes, todos ven mi coso de esto bien, mi Word. Sí. Supongamos acá. Supongamos que yo tengo esto hipotético, cualquier tema, después ustedes lo van a contextualizar y especificar. Pacientes, no sé, adultos Con pie de mayores. Ajá. No. Vamos a poner acá. Adultos, vamos a poner acá. Yo tengo adultos mayores. Intervención SLGT1, creo que es SLGT1. Vamos a poner acá. No. Vamos a ponerlo más. Cuidado de algo, cuidado de ostomía, cuidado de pie No, diabético. vamos a ver. Supongamos que tengo acá. Espera, un poquito. Pacientes, vamos a ver que sean, no sé, que tengan, a ver, un segundito pensar, tantos temas que hay. Úlceras por presión. No soy el más experto en úlceras por presión, en las lesiones de la piel. Vamos a ver. Intervención va a ser, no sé, terapia de presión negativa, ¿no? Que es lo más, digamos que, novedoso dentro de todo. A ver si está. La comparación, vamos a suponer que no tengo, ¿bien? No voy a tener comparación específica, perdón. Por eso es que trato de usar temas simples, porque si no, caemos en los conceptos. Vamos a poner acá. Adulto mayor, Losartán, enalapril, Losartán es con Z, ¿sí? Enalapril, disminución o mortalidad, no, vamos a poner acá, enalapril y vamos a poner riesgo de ACV. ¿Está bien? Acá lo vamos a poner, no, para no caer en los tecnicismos. Paciente, adulto mayor. ¿Está bien? Mi intervención es, obviamente, la administración de un fármaco, es decir, el losartán, y vamos a compararlo con enalapril, y el resultado que vamos a evaluar, podemos evaluar más de un resultado, disminución del riesgo cardiovascular o remodelación cardíaca, etcétera, cierto, no sé, riesgo de infarto agudo del miocardio o de cualquier arritmia cardíaca, y voy a poner acá riesgo de ACV. Es decir, ¿cómo yo puedo, si tengo esta pregunta pico, convertirla en una ecuación de búsqueda? Esto es un planteamiento teórico, no es para una investigación acá, para desarrollar la investigación. ¿Cómo puedo plantear después? Supongamos que todos estos sean descriptores. Son todos estos descriptores para no perder tiempo en buscar los descriptores específicamente. Es directamente unir estos elementos con un operador de inclusión.
es la forma más, digamos que más sencilla y más esclarecedora, porque si yo tengo esta pregunta de investigación en formato pico, y por eso es que planteé primero esta pregunta de esta forma, o mi ecuación sale de la inclusión de todos estos elementos de la pregunta pico. Bien, después obviamente yo puedo irlo modificando de acuerdo a la información que yo necesite. Bien, pero esto va, por así decirlo, bien por ese lado. Por eso es que el planteamiento va desde qué yo quiero hacer, y todo esto lo puedo poner o desglosar en mayor o menor medida en la pregunta pico. Obviamente, si son de adultos mayores con riesgo, con hipertensión de más de 10 años de evolución, esto también yo lo podría ajustar, ¿está bien? Algunos elementos. Estoy haciendo una cuestión teórica más básica. Cada búsqueda de información es personal, ¿viste? Es como un mundo aparte. ¿Hasta aquí alguna pregunta? A ver si para entender te puedo hacer, te lo puedo poner a nivel de nuestra actividad, diríamos, de control de infecciones. Sí, sí, a ver, está Por bien. ejemplo, en vez de paciente, puede ser, paciente adulto con neumonía. O no, neumonía. Sería adulto mayor. La intervención sería higiene bucal. No, paciente intubado sería esta. Ajá, paciente intubado. O con respirador, como algo intubado. La Bien, con intervención. respiración mecánica, ajá. Claro, exactamente. La intervención sería higiene bucal con clorexidina. ¿Así? Clorex, No. Clorex. Clorexidina. Clorexidina. Clor H. Clorex, claro, sí, decir, sí. Así, ¿no? Ahí está, sí. Ahí está. Ah, te querías que te dijera clorexidina. Perdón, yo te lo dije. No quiero. No, perfecto, perdón. Después, no puedo ser experto en todo, ¿viste? No, Perdón, disculpa. por eso es que uso los términos más simples posibles, porque la idea siempre es llevarte contigo. Sí, perfecto. A ver, comparación, ajá. Por ejemplo, higiene bucal con solución salina, pongamos. Con solución salina. Yo voy a poner acá solución salina después. Resultado. Resultado. Neumonía asociada a ventilador. Ajá, es decir, es el riesgo de neumonía, ¿no? Exactamente. O el desarrollo de la neumonía, ¿cómo tal? ¿Riesgo o desarrollo? O prevención de neumonía. ¿Qué medida más eficaz? Bien, eso es lo que querríamos poner. De la neumonía asociada a ventilador. Asociada a la respiración mecánica, ARM, ponele para ser más fácil. Perfecto. Por ejemplo, entonces, acá, primero, en esto, acá igualmente tendríamos una ecuación macro, digamos que igualmente así. Una primera aproximación. Ahora vamos a ver, convertir todo esto. Vamos a ver acá. Tendríamos esta primera, vamos a poner acá, esta primera versión. Pero esto tenemos que ajustarlo. Ahora vamos a ver. Esta es una versión 1. ¿Bien? Esta es una versión 1 que es una versión más macro, por así decirlo. ¿Está bien? Después tenemos una versión 2, que lo podemos desglosar en dos grupos de investigaciones para que pueda ajustarse, tenerse o visualizarse de forma mejor. Yo puedo tener dos ecuaciones. Una primera ecuación que incluya vamos a suponer, pacientes con, es decir, voy a poner directamente respiración mecánica, ARM, bien, ahí vamos, ahí higiene bucal y, ¿por qué no lo pone?
No, en inglés. Pero buscarlo, escribiste con 2C. No, está bien. No, porque lo tiene como, lo pasó al inglés directamente porque puse acá. Higiene bucal y clorhexidina. Higiene bucal y clorhexidina y neumonía. Y tendríamos esta otra versión 3 que tendríamos igualmente acá. Obviamente, después vamos a poner bien, buscar si hay un descriptor para su solución salida. Acá en este caso particular podríamos tener esta primera versión que quizás va a buscar ensayos clínicos. Ahora vamos a ver algunos elementos que podría buscar con mayor especificidad, con menor especificidad. ¿Por qué? Porque va a tener que encuentre tantos descriptores o tantos términos, es muy difícil. Yo podría desglosarlo en, bueno, mi intervención, una ecuación para mi intervención y una ecuación para mi comparación. ¿Bien? Entonces podría analizar, buscar la información acá de mi intervención y después buscar la información respecto a mi comparación. ¿Se entiende hasta acá? Sí, perfecto. ¿Para qué? Y sobre todo porque si uno nosotros, en lo nuestro hacemos... Déjame terminar un segundito acá. ¿Por qué no poner todo esto acá? Porque si no, la especificidad de la búsqueda se reduce muchísimo y a veces pueda que no lo entienda. Ojo, estos no son descriptores. Después, esto hay que convertirlo en buscar el descriptor correspondiente a respiración mecánica, a respiración mecánica. Quizás haya uno específico en neumonía, o sea, respirador, es lo más probable. Entonces, de ahí podríamos limitar y ser mucho más específicos en lo que nosotros buscamos. ¿Está bien? Perfecto, sí, sí. ¿Se Creo que entendió? está bueno porque tenemos que trabajar mucho en eso, en la búsqueda bibliográfica más dirigida, ¿no? Porque nosotros buscamos mucho bibliografía en las enfermeras en control de infecciones. Entonces, Sí. Bien. gracias. Bueno, buenísimo. Entonces, a ver, como todo, cada una de las estrategias de búsqueda son diferentes. La idea es empezar a incorporar esto de usar los descriptores y van a ver que van a encontrar información más específica. Incluso, la idea de esta clase no es, obviamente, hacerle una guía por todo, por todas las bases. Los buscadores se utilizan de manera individual y lo podemos combinar, por ejemplo. Sí, a ver, usted puede combinar, hacer las combinaciones que usted desee, ¿bien? De un montón de cosas. Yo le voy a poner un ejemplo de una estrategia que obviamente, para que vean, a ver, vamos a ver una estrategia que es, vamos a ver, para que vean una estrategia. Obviamente no, es de un estudio mucho más complejo, pero miren esta ecuación acá. No es para que sea para ustedes, para que lo vamos a usar, pero miren acá esta ecuación de búsqueda acá. ¿Se entendió? ¿Vieron acá qué grande es? No es que la entiendan, es que puedan ver que ustedes pueden combinar la cantidad de descriptores y de términos y desconectores que ustedes consideren siempre que tenga congruencia. ¿Está bien? ¿Se entendió hasta acá? Sí, y profe, ¿qué en los artículos algunos le piden que haga esa... Claro, cuando lo vamos a hacer comento unas así? revisiones, cuando vamos a hacer revisiones bibliográficas, lo más correcto, a ver, vamos a poner acá otro ejemplo, yo le mandé una información, a ver, vamos a ver, yo le mandé una información a escribí mal lo de eso, pero vamos a poner acá, no sé si tengo, no, sí no. No, escribí mal, vamos a la vida. Cuando se hace, por ejemplo, no, esta es la de NDPI. ¿Cuál es? A ver. No, es este entonces.
Tiene que ser esto, si no, imagínate. Ahí está acá. Supongamos que tengo una revisión sistemática. A ver, Javier, ¿dónde lo pusieron ellos? Estrategia. A ver. La pusieron la inclusión. La pusieron la. Así recuerdo haber leído artículos donde en la revisión sistemática. Vamos a poner acá. Espera. Cosa. Revisión sistemática. No tengo muy. Esto es una revisión sistemática como para que tengan. Busco cosas conocidas para ir más rápido, para no ir, para ir obviamente específico. Creo que lo voy a poner al final, lo tienen seguro. Eso. Mira acá. La estrategia de búsqueda que usó, acá en PubMed, mira acá, para buscar la información. Esto es una revisión sistemática, es un tipo de investigación que lo vamos a ver más adelante, pero quiero que vean cómo usó este investigador o varias estrategias o varias ecuaciones para buscar información. No tiene que haber una única ecuación para buscar esa ecuación ideal, que es como el esposo ideal o la esposa ideal. No. Puede haber varias ecuaciones en función de lo que yo quiera. Incluso si voy a buscar varios outcomes o varios resultados, yo los puedo separar cada uno, mi intervención, mi resultado, mi intervención, mi comparación de resultados. ¿Bien? Los puedo ir separando. La idea es pensar en una ecuación que me dé información que sea específica, clara y de acuerdo a mi necesidad. Y disminuir, digamos, a tener un montón de limitaciones para disminuir toda aquella literatura que no se corresponda con mi tema. ¿Está bien? Bien, profe. Perfecto. Entonces, vamos a ver si nos 9. Bueno, voy a continuar. Preguntas hasta acá. Yo sé que un tema es súper interesante. Para mí es importante porque es la base de todo lo demás. No puede haber buena investigación si no hay buena búsqueda de investigación. ¿Está bien? Ya lo pasamos. Bueno, está acá otro ejemplo, por ejemplo, diabetes, no diabetes gestacional. Obviamente va a tomar todo esto y esto lo va a descartar. ¿Está bien? Entonces, bueno, acá, esto es selección de la base de datos, los motores. Estas son algunas preguntas que yo quiero que ustedes se hagan, no ahora, sino cuando ustedes busquen información. Bueno, ¿qué profundidad quiero? ¿Qué información busco? Si es genérica, especializada, específica. ¿Qué otros temas representan? Esto más allá de la pregunta pico. Hay sinónimos de lo que yo estoy buscando, qué esté de antemano, todo esto para ubicarse y generar preguntas de investigación más específicas. Sí, Ana María, siempre subo las clases. ¿Han podido ver las clases anteriores? Porque están subidas, lo que pasa es que yo las subo a YouTube para que sea mejor, que se puedan correr, etc. Perfecto. Ana María, si estás en el curso, si te pudiste matricular, ahí están en cada uno de los temas, está en la clase. Lo que pasa es que yo la subo a YouTube, no por monetizar, ni mucho que menos, porque obviamente no está monetizado, ni mucho que menos, sino para que la puedan correr, la puedan ver, ¿viste? Mejor, incluso si quieren descargarla, etcétera. No tengo problema, pero creo que es mejor porque a veces en la plataforma se satura y se sobrecarga. Bueno, perfecto, así seguirá haciendo todo. La ciencia es compartida. Todo lo que está ahí es para que lo puedan descargar, levantar y tenerlo. De hecho, no van a perder acceso a lo del curso. Bueno, yo les sugiero una serie de pasos para generalizar una buena estrategia de búsqueda de información. Bueno, en primer lugar, elaborar una lista de términos o palabras clave. Esto, la pregunta pico les va a servir. ¿Bien? Después de que estén con listado de términos, de acuerdo a los escritores DEX, si quieren directamente perfecto, si no, DEX. Traducir los términos o buscar los descriptores en otro idioma.
Por ejemplo, descriptores DEX directamente o los MEX que están ahí incluidos en DEX, y después construir la o las ecuaciones de búsqueda de acuerdo a lo que yo quiera armar. Puedo tener tantas ecuaciones de búsqueda que, como yo, obviamente, como yo desee, como yo tenga, para tener información mucho más específica. ¿Está bien? Bueno, después definir un periodo, esto lo van a ver después en los tutoriales, que se puede hacer limitación de periodo en los últimos 5 años, limitación geográfica, porque yo solo si quiero incluir o sea, un país determinado o un conjunto de países. Nosotros hemos realizado investigaciones o revisiones, etcétera, donde incluimos solamente el contexto latinoamericano, específicamente, entonces ponemos como un descriptor específico, bueno, cada uno de los países latinoamericanos. Entonces eso es importante. Si yo quiero tener un contexto solo de Estados Unidos o no de un país determinado, es importante todos estos elementos. Y bueno, el idioma, que también es una limitación que podemos poner. Estos son modificadores. Existen otros operadores, que son los llamados operadores de truncamiento. Los operadores de truncamiento, que no les voy a dar mucho en el sentido de, solo es que los operadores, por ejemplo, el asterisco se usa para tener que es lo mismo, sinónimo asterisco, que es signo de interrogación, dependiendo de la base de datos bibliográfica. El asterisco se usa para tener un prefijo, ponemos el asterisco y la base de datos va a entender que todo lo que tenga este prefijo lo va a incluir, como si fuera un descriptor, ¿bien? Por ejemplo, eso se usa, acá dice bibliot, pero puede usarse, por ejemplo, vamos a poner el Word de nuevo, mi mejor amigo el Word, ¿dónde está? Acá. Por ejemplo, neuro asterisco, ahora vamos a ver. Pediat infect. Entonces, acá va a incluir todo neurológico, neurología, bien, neurocirugía, todo esto. Esto, pediatr, pediátrico, pediátrica, pediatría, bien, no se me ocurre otro. Esto, infeccioso, infección, infectocontagioso, etc. Estoy poniendo cuestiones muy teóricas, bien, muy abiertas, pero para que sepan que hay algunos términos que tienen prefijos porque a veces los descriptores pueden tener varias alternativas y nos sirve desde ese lado para incluir mucho más información, y la idea es escribirlo, ser más preciso. Esto yo lo pongo como una cuestión de bibliotecología, pero yo, bueno, esto cuando lo di, ¿viste? Siempre se usa, tratar de tener, ajustar, pero en cada uno de los temas trato de poner que sean afines. Hasta acá preguntas, ¿vamos bien? ¿Preguntas, dudas? Bueno. Estos de proximidad no les voy a hacer mucho hincapié, porque no porque no se los quiera dar, sino porque lo primero que quiero es que aprendan las cuestiones básicas. Después van a tener tiempo, ustedes van a ir y van a entender estos de proximidad, que son un poco más complejos, que ya cuando armamos ecuaciones, ya obviamente mucho más flexibles. Primero quiero que sepan usar los descriptores, usar las ecuaciones de búsqueda y usar crear buenas estrategias de búsqueda. Bueno, después quedan algunos elementos. Lo que tenemos que dar, vamos a dar la semana próxima, que son otros elementos, que son los gestores bibliográficos, y una página que, si bien yo voy siempre a decir y a hacer un disclaimer de que es una página web que es pirata, pero nosotros no estamos pirateando nada, que es el SetHub. Es una página que es una página rusa, realmente no es rusa. De hecho, Rusia se niega a hostearla.
Es una página donde podemos acceder directamente a los artículos, están robados de este lugar, una investigadora que se llama Alexandra Xalbakian, que ahí podemos acceder a los artículos que son de pago, ¿bien? Usando el DOI directamente, podemos ponerlo acá y, bueno, pueden encontrar. Acá no le puedo hacer mucha promoción, porque además no me reconoce, pero es una forma de buscar información. La próxima clase, por ahí lo vamos a ver un poquito más, un poco más desde el sentido práctico. Bien, hasta aquí, muchas gracias. Igual vamos a ver una cosita más, nada más. Por ejemplo, hay una página, un buscador de los tantos que hay, que se llama TRIP Medical Database. Y lo bueno es que TRIP, además de tener, es un buscador muy bueno, que se nutre de PubMed, puede hacer uno la búsqueda directamente haciendo acá la pregunta pico. Por ejemplo, acá voy a poner acá, diabetes, intervención, ahí apuesta el sartán, ¿no? Y comparación en el april, bueno, vamos a ver si buscar, a ver, cero resultados, personal. Y otra cosa que voy a poner. No, es que a veces no corresponde. Por mí. Obviamente, claro, no. Bueno, imaginemos que tenemos esta cosa de búsqueda bastante limitada, por así decirlo, ¿no? Tenemos paciente, intervención, no tenemos comparación, y acá dice que tiene 56 resultados. Acá directamente te lo busca y te clasifica. Estudio primario, revisión sistemática, estudio primario, bien, y tenemos, busca directamente de acuerdo si tengo una ecuación de búsqueda. A mí particularmente me gusta, ¿por qué? Porque bueno, busco específicamente y ya me arma y voy organizando las cosas de acuerdo a mi pregunta pico. No siempre se puede usar pregunta pico, pero en el caso que esto es una de las bases que también está acá, no solamente de esta, hay un montón. Bien, está Cielo, está PubMed, está Google Académico, Web of Science, bueno, está también TRIP. Bien, entonces, no sé si tienen alguna pregunta hasta acá. Sí, profe, por ejemplo, si yo Sí. quiero utilizar para hacer mi búsqueda bibliográfica, lo puedo hacer a través de Google Académico, por ejemplo, o entro a Cielo, y entonces ahí yo debería colocar, por ejemplo, diabetes, and, metformina, not, no sé, otra palabra más, así sería, y en Cielo también, y en cada uno de los buscadores. Sí, a ver, podemos tener la estrategia de búsqueda, es la misma porque nosotros hacemos la ecuación de búsqueda. Nosotros lo que tenemos que hacer es después buscar en cada una de las bases de datos. Yo obviamente no tengo tiempo, sino además que estamos justo con tiempo, no tengo tiempo de poner ejemplo en cada una de las bases de datos. Pero en los tutoriales que les subí, sí pueden ver desde la concepción de una ecuación hasta después cómo funciona cada una de las bases de datos. Y es desde el mejor del corazón le digo, es probar, intentar, y eso se va perfeccionando en el camino. Es la mejor forma de hacer las cosas, es ir buscando, incluyéndolo como una estrategia, de las estrategias que hacemos, ¿está bien? Y ustedes van a ver que van a recuperar información más específica, de más calidad, en cualquiera que sea la base de datos, de la menos restrictiva que es Google Académico hasta PubMed y Cielo o cualquiera de las otras bases de datos. ¿Está bien?
Ajá, perfecto. Y otra pregunta, ¿qué es el DOI? Sí. El DOI lo vamos a ver la semana que viene. Document Online Identifier. Es un identificador, es como un DNI de los artículos. Pero lo vamos a ver la semana que viene, porque no cabe todo en esta clase. ¿Está bien? Bueno, nos vemos la próxima semana.